Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Casualmente Luterano. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Bien? Felices de estar en el 10º episodio. Sí, ya es el 10º episodio. Creo que bueno, honestamente a mí se me han pasado muy rápido. Espero que a ustedes también. ¿Y a ustedes qué tal? Pues bien, contento justo porque nuevamente estamos reunidos y bueno, también porque llevamos ya 10 episodios y bueno, ha sido una experiencia interesante, linda, hemos podido platicar de varios temas, pero igual, bueno, siempre los invitamos si tienen alguna sugerencia o un comentario, siempre son bien recibidos, así que bueno, pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Sí, dejen los comentarios buenos con amor. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de administración eclesiástica y cosas que rondan alrededor de esto. Nos parece un tema muy, muy interesante que ya era como oportuno abordar y bueno, también creo que siempre decimos, ¿no? Esperamos que dure lo necesario para este episodio, pero tal vez termine alargándose y proponiendo para más episodios, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto acerca de nosotros como iglesia, es decir, a qué sínodo pertenecemos, este sínodo tiene comunión con algo más. Hemos hablado un poco de esto en otros episodios, pero queremos profundizarlo para aquellos que tengan como duda también de dónde venimos o de qué rayos estamos hablando. Entonces no sé si alguien quiere poner un poco de contexto de esto en cuanto a la historia. Bien, bueno, los cuatro somos de la Iglesia Luterana San Pablo. Bueno, que yo soy pastor también de la Iglesia del Buen Pastor que está en Palmas, pero bueno, somos de la Iglesia San Pablo. Y bueno, la Iglesia Luterana San Pablo pertenece al Sínodo Luterano de México, es nuestra iglesia nacional. Bueno, más que iglesia nacional podríamos decir, bueno, nuestra organización nacional, porque todos pertenecemos a una sola iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Y bueno, como tal, el Sínodo Luterano de México tiene varias iglesias en el país, en distintos lugares. Aquí en la Ciudad de México somos 3 iglesias, hay en varios estados de la República, en Baja California hay iglesia, también en Sonora, en Nuevo León, Tamaulipas, en Sinaloa, en Chiapas tenemos congregaciones, tenemos un grupo pastoral y bueno, el Sínodo Luterano de México, todos pertenecemos a esto y tenemos nuestro registro ante gobernación y bueno, todos estos temas legales que tenemos que cumplir como ciudadanos de nuestro país. Y bueno, también esto nos ayuda también para compartir juntos la palabra de Dios bajo una misma visión. El Sínodo Luterano de México, a su vez, pertenece al Concilio Luterano Internacional, que es una organización en la cual nos reunimos todas las iglesias del mundo que compartimos la misma fe y una misma doctrina. El Concilio Luterano Internacional, bueno, tiene presencia en muchos países, especialmente, bueno, en Latinoamérica. Hay iglesias en Brasil, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, bueno, aquí en México nosotros, y bueno, no solamente aquí, sino también a lo largo de todo el mundo tenemos diferentes iglesias, Alemania, Inglaterra, en Corea y bueno, somos iglesias que compartimos la misma doctrina, como lo decía. Generalmente esta doctrina dentro de las iglesias luteranas está en el libro de Concordia de 1580, ahí están las confesiones que tenemos como luteranos. Siempre el centro es la palabra de Dios y bueno, también tenemos el libro de Concordia como una exposición de nuestra doctrina y bueno, todas las iglesias que pertenecen al Concilio Luterano Internacional compartimos esta misma confesión. Entonces, bueno, si ustedes son parte de nuestra iglesia, el Sínodo Luterano de México, pueden buscar justo, si algún día andan en otro país, pueden buscar la página del Concilio Luterano Internacional y ahí van a encontrar, bueno, todas las iglesias pertenecientes, ahí van a encontrar al Sínodo Luterano de México y que a su vez, bueno, también aparece el Sínodo de Missouri, es el sínodo también, pertenece al Concilio Luterano Internacional. En Latinoamérica la mayoría de las iglesias somos misión justo del Sínodo Luterano de Missouri y compartimos comunión de altar y púlpito con el Sínodo Luterano de Missouri. Esto
¿Qué significa esto? Bueno, es parte de la organización dentro de la iglesia y esto, bueno, nos permite a nosotros en algún momento como miembros tal vez ir a visitar una iglesia de perteneciente al Sínodo Luterano de Missouri y recibir la comunión como tal, o también, bueno, que miembros de nuestra iglesia puedan recibir la comunión. Básicamente es ese compañerismo que tenemos entre iglesias. Pero bien, no sé si alguien quiera ampliarlo más. No, bien, creo que podríamos tal vez dejar los enlaces hacia la página también del sínodo, en donde también pueden visitar virtualmente las demás iglesias del sínodo para que puedan verlas como en la ubicación y demás, por si alguna vez quieren visitarlas. Y como siempre, pues dejar la puerta abierta a que nos visiten tanto en la iglesia San Pablo como en la iglesia del Buen Pastor, ambas pertenecientes al sínodo. Y bueno, me gustaría que planteáramos esto, porque a lo mejor al hablar de un sínodo puede rondar como esta pregunta, ¿no? ¿La administración del sínodo es congregacionalista? ¿Y qué quiere decir congregacionalista para aquellos que no lo sepan? Sí, bueno, el Sínodo Luterano de México, como decía, bueno, pertenecemos todas las iglesias que compartimos una misma confesión, esa confesión que se encuentra en el libro de Concordia, y bueno, el Sínodo Luterano de México es nuestra organización eclesiástica, como nosotros nos unimos. El objetivo de esto, bueno, es compartir una misma visión, una misma enseñanza, y bueno, tenemos también objetivos como iglesias, que es llevar la palabra de Dios aquí en nuestro país, en nuestro territorio. Como tal, hay una organización dentro del sínodo. Nosotros tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestro reglamento dentro de la iglesia, y bien, justo como decías, la forma de administración de nuestra iglesia es más congregacionalista. En la Biblia encontramos, bueno, y también hay muchos ejemplos de formas eclesiásticas o de formas de cómo administrar una iglesia. Creo que podemos hablar a lo mejor más sobre esto. Nosotros como tal, el Sínodo Luterano de México, la forma que tiene, que también, bueno, ha sido heredada del Sínodo Luterano de Missouri, es congregacionalista, es decir, bueno, las congregaciones nos reunimos y tenemos dentro de todo una base organizacional un poco más administrativa, como presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Ellos componen la mesa directiva o el consejo del Sínodo Luterano de México, que se encargan tanto de la administración de la iglesia, de ver como toda la parte que tiene que ver con administración, y también asuntos legales y todo esto, pero también miran la parte de justo la misión y la visión de la iglesia, y cómo nosotros trabajamos para poder llevar eso y cómo para compartir el evangelio. Entre otros ejemplos, bueno, está también otro tipo de administración que es más episcopal, que viene más justo teniendo la parte de obispos, arzobispos y todo esto, como la Iglesia Católica. Es usada en algunas iglesias luteranas, incluso pertenecientes al ILC, pero no es el caso de nosotros, como en el Sínodo Luterano de México. No tenemos obispos ni arzobispos, ni tampoco, bueno, el ILC tampoco tiene un papa como tal, como justo la Iglesia Católica Romana lo tiene. Sí hay un presidente también del ILC que es el que tiene, y también, bueno, justo está dividido también por regiones. Hay un presidente regional, pero justo no, es más en términos administrativos, no tanto en términos eclesiásticos. Hay algunos ejemplos, no sé si Aldo recuerda algunos ejemplos de iglesias que tienen obispos o tienen esta figura. Sí. Bueno, sobre todo, como lo había mencionado anteriormente, pues a la vez, pues el luteranismo que está en esta parte de América, pues viene de Alemania. Entonces los alemanes van a Estados Unidos y Estados Unidos nos llega a nosotros, ¿no? Entonces pues, estamos influenciados por esta parte del luteranismo. Entonces esta parte no está como tan familiarizada con el sistema episcopal. Sin embargo, iglesias luteranas, sobre todo en la parte nórdica, báltica y de África, todavía siguen teniendo obispos y arzobispos.
Pero bueno, igual algo que quería agregar, como si no tienen tanta noción de si ahora tengo un obispo, ¿de dónde sale el arzobispo y qué es como exactamente? Pues básicamente es otra persona que supervisa al obispo y sobre todo se utiliza cuando hay regiones muy grandes. Entonces, bueno, por poner un ejemplo aquí de México y de la Iglesia Católica, pero básicamente esa lógica se reproduce en la denominación que te guste. Pues hay un obispo que es de Iztapalapa y a la vez ese obispo tiene un arzobispo que es el de México, ¿no? Entonces tienes una región chiquita y una región grande y así. Entonces está el obispo y luego el arzobispo. E igual algo que se menciona o que van a oír muy comúnmente de las personas que son pertenecientes al Sínodo de Missouri es que no tienen un obispo de forma como nominal, pero sí lo tienen de forma práctica, ya que tienen presidentes distritales que pues básicamente su función es la misma, pero no están ordenados arzobispos. Entonces, bueno, eso es básicamente como lo que puedes encontrar dentro del luteranismo. Sí, y bueno, y es justo esa parte, bueno, en México no somos, el Sínodo Luterano de México no es tan grande, entonces, bueno, también no tenemos como muchas jerarquías como tal, pero justo en el Sínodo de Missouri, que es más grande, mucho más grande, justo sí manejan como la figura de presidente, que como bien decía Aldo, hace como esta tarea de a lo mejor podríamos decir el arzobispo de todo, pero es nombrado presidente y después justo tienen como por distrito, se va dividiendo en varios distritos dependiendo de la cantidad de membresía que se tiene. En Latinoamérica, si más no recuerdo, está en la Iglesia de Chile, ellos sí manejan la figura de obispo. El obispo, bueno, es el presidente, básicamente es el presidente de la iglesia, pero ellos lo manejan como una figura de obispo. Sería bueno a lo mejor invitar a uno de mis excompañeros de seminario que están en Chile para que nos compartan cómo es su sistema organizacional o qué funciones tiene el obispo como tal. Justo, entendiendo a lo mejor bajo ese concepto como que es obispo, podríamos decir que es el pastor de los pastores, por así decirlo, o de la iglesia. Acá, bueno, está la figura del presidente que lleva en muchos casos esto, o sea, si hay como algún detalle en alguna iglesia o requiere algún pastor consejo, bueno, siempre busca como al presidente como tal, como esa figura, pero no lo nombramos obispo de la iglesia. Y también, bueno, algo interesante, no sé si ustedes sepan cómo es en el caso de la Iglesia Católica, no lo recuerdo, pero, por ejemplo, en el caso del Sínodo de Missouri, en el caso del Sínodo Luterano de México, el presidente tiene duración de tiempo, o sea, no es como un cargo indefinido, no sé si ustedes recuerden, si sepan algo de la Iglesia Católica, si es como por tiempo indefinido. Ese dato sí se lo veo. Es interesante, bueno, no sé bien, según yo, bueno, si, alguien que llega como a ese puesto ya de ahí se mantiene, pero no lo sé, sería cuestión de investigar. Ajá. Lo que dure en el puesto. Puede ser, pero acá, bueno, dentro de nuestra iglesia es más justo temporal, entonces por eso muchas veces va más como a la mano de la administración eclesiástica más que en parte pastoral, aunque también tiene funciones pastorales en este caso. Sí, muy bien. ¿Te gustaría agregar algo, Abby? No, nada, bueno, quizás en la parte o sea, lo importante que es que, por ejemplo, un pastor no esté solamente aislado, o sea, a pesar de que es un tipo de gobierno, ¿cómo lo llamamos? Congregacional, o sea, está alrededor de la iglesia local, sino que pues también se tiene que rendir cuentas, ¿no? Y de cierto punto, pues no salirse de la ortodoxia y después ordenar, no sé, una pastora y cosas de esa índole, ¿no? Sino que estar sujeto, pues, a los principios que tiene la iglesia dentro del sínodo. Quizás otra cosa muy importante es que justo esto, ¿no? La forma en cómo la iglesia se organiza es por sínodos y no tiene una centralización, no sé, en Alemania como los católicos con el Vaticano. Sí, y justo, bueno, esta parte de estar unidos como a esta red, podríamos decirle grande, pues también nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles a la doctrina. Seguidos están haciendo concilios por parte de justo, nuevamente valga la redundancia, del Concilio Luterano Internacional. Se hacen reuniones donde asisten los presidentes de las iglesias o los obispos en este caso, y comparten diferentes temas o circunstancias que van saliendo dentro de la iglesia, aspectos doctrinales, y se mantiene una doctrina firme respecto a muchas cosas. Pero justo
como base de esto tenemos nuestra confesión, que es en el libro de Concordia, que nos lleva a nosotros a analizar justo todas esas doctrinas que están pasando, qué es lo que está sucediendo alrededor, y también todos tener como la misma información al respecto. Y creo que esa parte justo es linda porque a lo mejor dentro del plano solitario de pequeñas comunidades podríamos decir, bueno, yo decido cómo mi iglesia se va a llevar a cabo y en qué va a creer. Y creo que esa parte es donde está complicado, ¿no? Si no tenemos como un camino que seguir o que transitar, podemos inventar cosas, y si nadie nos revisa, pues lamentablemente como seres humanos el hombre siempre tiende hacia lo malo, no hacia lo bueno, y eso nos puede llevar justo a tener malas prácticas o malas doctrinas dentro de la iglesia. Como tal, bueno, nosotros tenemos un reglamento en conjunto, como decía, hay una constitución en conjunto que nos ayudan a regularnos a nosotros y a no inventar cosas dentro de la iglesia, sino mantenernos en esa línea fiel, en primer lugar como cristianos y también, bueno, como luteranos, que es nuestro apellido. Entonces tenemos que mantenernos justo en esa doctrina y no andar viendo otras cosas, sino mantenernos en lo que Dios nos dice y cómo Dios nos dice y a través de qué medios Él trabaja. Creo que es una gran ventaja pertenecer a un sínodo, ¿no? En México hay otras iglesias luteranas, pero no pertenecen al sínodo. Por eso queremos también como dejar información de las iglesias que sí pertenecen al sínodo para que ustedes puedan como identificarlas, aunque creo que también es sencillo diferenciarlas, ¿no? Muchas veces su doctrina pues no va apegada a lo que como luteranos creemos, se distorsiona un poco, pero sí, hay más iglesias luteranas fuera del sínodo, ¿no? Incluso, bueno, están iglesias pertenecientes a ELCA o incluso como independientes también, ¿no? Como es el caso de la iglesia vecina en el Buen Pastor, ¿no? Bueno, de la casa vecina, en donde ellos me parece que son independientes o un poco más cercanos como a ELCA. Pero bien, sin entrar más en detalles, podríamos hablar un poco acerca de cómo se conforman las congregaciones para presentar también esta información, tal vez un poco más interna, externalizarla. Uh-huh. Sí, bueno, básicamente lo aprendimos nosotros en catecismo cuando estábamos estudiando acerca del tercer artículo del credo sobre qué es la iglesia. La iglesia es la comunión de los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, aquellos que han sido redimidos por causa de Cristo, por su sacrificio, y que, bueno, se reúnen guiados por el Espíritu Santo en torno a la palabra y los sacramentos. Entonces, bueno, la iglesia, creemos que la iglesia es mundial y está en todos lados. No pertenece a una organización. Una cosa son las organizaciones y otra lo que es la iglesia como tal. Pero bueno, dentro de nosotros nos reunimos en ciertos lugares, diferentes personas que confesamos la misma fe, la misma doctrina. Somos reunidos en torno a la palabra y los sacramentos. Y bueno, escuchamos la palabra y los sacramentos por medio del oficio pastoral, un oficio que Dios mismo ha instituido. Dios instituyó este ministerio para poder llevar la palabra y los sacramentos a las personas. Entonces, nosotros tenemos una congregación, se conforma tanto de las personas que están escuchando y que están en torno a la palabra de Dios, como, bueno, del pastor, que es el que está trayendo esta palabra de Dios a esta comunidad. Como tal, nosotros, pertenecientes al Sínodo Luterano de México, tenemos un rito para poder llamar pastores y, bueno, considerar aquellos que se han capacitado para el oficio pastoral y son llamados. Esto se le conoce como Rite Vocatus, que es parte de la tradición luterana, seguir como este rito, que básicamente está basado en 3 parámetros, que es capacitación, llamado y ahí se me fue uno, es capacitación, llamado y examinación. Entonces estos son los tres pilares que hacen al Rite Vocatus. Entonces no es como que cualquiera se pare frente a la iglesia y diga, bueno, yo ahora quiero ser pastor. Bueno, hay un proceso para que una persona pueda ser un pastor. Ahí tiene que haber educación, tiene que haber una examinación
Después no solo es la educación, sino una examinación, y como tercer paso, bueno, tiene que haber un llamado por parte de la congregación, y después, bueno, viene la ordenación, donde este pastor es instalado dentro de esta iglesia bajo este llamado. Ese es el paso para tener un pastor. Y bueno, para ser miembro de la iglesia, nosotros como luteranos, bueno, creemos que el Espíritu Santo es el que trae a las personas para que escuchen la palabra de Dios y reciban los sacramentos. Como luteranos también, bueno, hacemos mucho énfasis en que aquellas personas que lleguen a la iglesia puedan confesar su fe y puedan, en primer lugar, conocer y confesar a Cristo como Señor y como Salvador. Pero también, bueno, hay justo un proceso que se llama, bueno, catequesis. Y esta catequesis es con el afán de nosotros compartirle a las personas qué es lo que creemos, guiados por medio de la palabra de Dios, qué es lo que nosotros confesamos, y justo la catequesis nos lleva a compartir esa misma fe. Es después precedida por una confesión de fe pública que se le llama confirmación, y bueno, las personas que son confirmadas podríamos decir que son miembros confirmados dentro de la iglesia. Ese es como, podríamos decir, ese es como la iglesia se maneja. Entonces nos reunimos todos en torno a la palabra y los sacramentos. ¿Te gustaría agregar algo más acerca de la conformación de la congregación? O sea, como ¿qué conforma la congregación? ¿O solo como esta parte de pastor y miembros? Bueno, dentro de la iglesia, pues hay muchas áreas. Existen oficios auxiliares que acompañan como al oficio pastoral, que es el caso de las diaconisas, que es un oficio auxiliar, o los diáconos dentro de la iglesia, también es un oficio auxiliar dentro de la iglesia. También, bueno, las congregaciones también tienen su mesa directiva para la administración eclesiástica, más administración como del lugar, como el cuidado del lugar y de los bienes de la iglesia, no de la parte espiritual. Esa es la tarea pastoral. La parte del consejo de la iglesia se encarga más de la administración de las cosas que están en torno a la iglesia, no la parte espiritual. Y bueno, por ejemplo, en nuestra iglesia, en San Pablo particularmente, la mesa directiva de la iglesia está organizada por presidente, secretario y tesorero, y el pastor siempre. Y así es como está. Dentro de todo, bueno, también existen otros oficios dentro de la iglesia, que es el oficio de maestro. Tenemos maestros, que es para la capacitación y la enseñanza de nuevas personas en los distintos oficios dentro de la iglesia, principalmente el oficio pastoral, y bueno, seguido también el oficio diaconal, como diáconos o diaconisas. También hay misioneros. Nosotros hoy en México tenemos un misionero, Pastor Junior, si nos está viendo, saludos, que él ha llegado de Brasil a servirnos aquí en nuestra iglesia. También tenemos profesores, como el caso del Pastor Roberto Bustamante. Él es profesor de nosotros, del Sínodo Luterano de México. Ahora él está en el seminario dando clases, Seminario Concordia el Reformador. Y así hay diferentes oficios dentro de la iglesia que conforman la iglesia. Y sí, no sé si eso va respondiendo un poco más la pregunta. Me parece que sí. ¿A ustedes les gustaría agregar algo a esto? Bueno, yo quería agregar igual sobre, o sea, nuestra estructura de gobierno, y también... Ay, se me perdona, pero empiezo con eso. Igual como quería decir como que muchas veces el sistema congregacional como que da miedo, ¿no? O sea, piensas como de que cada iglesia tiene como su propia autoridad. Uh-huh. Y pues la realidad es que no. O sea, nuestra autoridad normativa sigue siendo la Biblia, y eso significa que nosotros podemos como alzar la voz en el caso de que una persona, en posición de poder, pues esté enseñando algo diferente uh-huh. a la escritura, ¿no? Y también de la misma forma, según yo, sí es en esta parte cuando se ordena a los pastores, estos se comprometen, hacen un juramento de que se van a adherir a las doctrinas luteranas, ¿no? Entonces, como que sí está esta parte de que sí hay algo como que te protege de que no cada iglesia enseñe lo que quiere. Uh-huh. Y también sobre la cosa de la autoridad, siento que igual como es congregacional piensas como que, bueno, entonces ¿quién es tu autoridad, no? O sea, como que puedes hacer lo que quieres, ¿no? Uh-huh. O tú te riges, o la congregación va a regir que se enseña en la iglesia o cosas así, ¿no?
Y pues no, o sea, la verdad es que igual, por ejemplo, cuando se nos enseña el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, pues también se nos enseña como honrar o tenerle respeto hacia la autoridad, ¿no? Entonces siento que eso va como hacia dos partes, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahorita viene el obispo de Latvia y me corrige algo, no voy a decir como lo desecho porque él no es mi autoridad, ¿no? Yo soy congregacional, aquí tú no mandas, ¿no? Y al revés, si el obispo de Latvia viene y dice algo que a mí me hace mucho ruido conforme a la escritura, pues estoy como en posición de poder decir, oye, ¿por qué me estás diciendo esto si aquí dice esto, ¿no? Claro. Entonces como que va hacia los dos lados y pues sí, como encontrar ese equilibrio que hay en nuestro sistema. Sí. Y yo creo que también decir el tema del sacerdocio universal, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que yo creo que también muy afín de lo que dice Aldo, que bueno, nuestra forma en cuanto a acercarnos a la escritura, pues está influenciada obviamente en lo que se vio en la Reforma Luterana, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos el acceso a ir a la palabra. En una de las primeras clases de catecismo el pastor nos decía también eso, ¿no? Si en algún punto ven que lo que estoy enseñando no va de acuerdo a la escritura, pues pueden corregirme. Y aunque realmente aquí es todo un tema, porque yo creo que alguien que lo escuche, que no tenga como la misma forma de ver el tema de cómo acercarse a la escritura, porque dirá que bueno, al momento que el laico toma el libro, pues va a estar influenciado por un montón de cosas y va a llegar quizás a una distinción completamente diferente de lo que pueda decir el libro de Concordia, ¿no? O no nada más el libro de Concordia, sino también pues al entendimiento que, por ejemplo, llegué yo leyendo la escritura, no va a ser como el mismo al que llegó la otra persona. Por ejemplo, un caso muy específico yo creo que fue el del pasado miércoles de ceniza. Eso apenas lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que por ejemplo yo ahí le decía al pastor, y bueno, y si alguien no, o sea, también acercándose a la escritura, puede decir, oye, pues encuentro que sí se utilizaba la ceniza en esta forma, pero no sé, ellos se cubrían en ceniza y estaban ahí en no sé, totalmente sumergidos como en su tipo de dolor. Y pues como que no se parece a lo que se puede hacer en la práctica actual, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que pueden marcar como ciertas diferencias en cuanto a nuestro entender y en cuanto a lo que hacemos acercándonos a la escritura, pero algo que por ejemplo sí es muy diferente es que nosotros tenemos como que esa instrucción, ¿no? Es decir, no somos miembros de la iglesia porque nos gustó la iglesia por su cercanía, o porque es afín a lo que creían mis papás o me heredaron esta forma de creer, sino que realmente porque al venir a la iglesia tenemos esto que se mencionaba ahorita, tenemos el ser partícipes de la catequesis, y que inclusive, como lo decía ayer el pastor, o sea, ya están a punto de culminar su temporada de catequesis, se van a confirmar. No es como que también exista ¿cómo llamarlo? Como una imposición de ya invertí ese tiempo en ti, ahora tienes que estar como un miembro de la iglesia. Ahora da frutos. Ahora da frutos. Exacto. Y no sé, crecer como como en una estafa piramidal, ¿no? Ahora tienes que traer a otros catecúmenos. Sí, creo que esa parte es interesante, y justo, si ustedes en algún momento, alguien que nos esté viendo, bueno, desee participar o escuchar una clase de catecismo, bueno, hoy tenemos la oportunidad de tener un grupo en línea, así que son invitados, o también, bueno, está presencial, ya estamos casi por terminar, pero bueno, pueden participar. Y justo, la catequesis no obliga a ser miembro de la iglesia, sino la catequesis para nosotros es la oportunidad que tenemos como iglesia de compartir su fe a aquellos que justo están interesados en participar. Si después o si en medio de la catequesis o incluso en la primera clase de catequesis se dan cuenta de que la iglesia luterana está enseñando son barbaridades de herejes o cosas así, bueno, pueden abandonar, pero bueno, creo que no. Nosotros como luteranos tratamos de basarnos en la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, y no es obligación al terminar la catequesis o en medio concluir todo, sino decir, bueno,
¿saben qué? Bueno, no es lo que yo esperaba, me alejo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Nos sentiríamos tristes, pero no pasa nada. Al final de cuentas, no, al final de cuentas, nuestra intención como iglesia o justo como organización es compartir la palabra de Dios, que más gente escuche la palabra de Dios, administrar de la mejor manera los bienes que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos da, para poder compartir la palabra de Dios con ustedes, con todo el mundo, siguiendo el mandato de Dios en Mateo, ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios a todas las criaturas, y justo también bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es nuestro principal objetivo y eso es lo que nosotros queremos. Y no solamente es nuestro, sino es lindo también saber que estamos unidos a una iglesia mundial que tiene esta misma misión, llevar el evangelio a todas las naciones. Así que bueno, también de la misma manera seguimos orando por más vocaciones, más personas que estén interesadas en involucrarse en el trabajo de Dios, en el trabajo de la iglesia. También, como dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros son pocos, así que y flojos, nada. Eso no dice, pero sí. No, entonces bueno, también está la opción abierta. Si ya pertenecen a una iglesia luterana, pueden también acercarse con su pastor para poder capacitarse un poco más y poder ayudar en las áreas que están dentro de la iglesia. Realmente hay muchas oportunidades para trabajar dentro de la iglesia, pero no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Algo que hablaba había hace un momento es justo el sacerdocio universal de todos los creyentes, y creo que esto es parte de lo que nosotros como luteranos confesamos y enseñamos. No solamente es trabajo del pastor o de aquellos obreros, como hablábamos hace un momento, de llevar el evangelio a los necesitados, sino todos nosotros como cristianos estamos llamados a compartir el amor de Dios en nuestras vocaciones diarias, ser un reflejo del amor de Dios y de lo que recibimos cada semana en la iglesia, de la palabra de Dios que escuchamos y del sacramento. Algo lindo después del sacramento que se dice en la iglesia es: vayan en paz y sirvan al Señor. La paz de Dios es la que nos lleva a servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Bueno, compartiendo su palabra, compartiendo su amor con aquellos que están en necesidad. Y creo que algo que es muy... que a mí me gusta mucho de la iglesia luterana es justamente esta práctica, ¿no? En la que se reconoce tanto a los pastores como a los miembros, pero quiero hablar como específicamente de los pastores o de figuras de autoridad dentro de, como humanos, ¿no? O sea, no como personas que están en un nivel de santidad más alto que los miembros, sino como a la par, y también bajo ese mismo posicionamiento, con la capacidad de equivocarse y de pecar, ¿no? Como cualquier otro humano. Entonces, por eso siempre ese llamado a nosotros como miembros de prestar atención también, no solo por aquello que nos están compartiendo, sino también porque en algún momento como humanos pueden compartir algo que esté fuera de nuestra doctrina, ¿no? De que, como decía bien Aldo, ¿no? Nosotros nos basamos en la palabra de Dios, y a lo mejor dentro del pecado de los humanos pues podemos distorsionar un poco la palabra de Dios y enseñar algo contrario. Entonces siempre somos llamados y pues sí, invitados a exhortar también a los pastores cuando estén como yendo en contra de esto, obviamente también de una manera respetuosa, ¿no? No voy a llegar y aventarle la Biblia en la cara, ¿no? Aprende un poco de esto, ¿no? Pero sí, o sea, siempre como... ¿No? ¿Estuvo mal lo que hice? Sí, Aldo. Es una intervención. Sí. Sí, entonces creo que eso es muy bueno, porque también creo que en algunas otras religiones o creencias se tiene esta idea, ¿no? Como de que la persona que está encargada de predicar la palabra o de administrar los sacramentos está como en un nivel más alto y no tiene errores, ¿no? Entonces tú tienes que seguir todo lo que esta persona te diga, aun cuando no esté en la palabra de Dios, y realmente no es así, ¿no? Bueno, no debería de ser así. Pero bien, ahorita ya estaban... ¿Querías agregar algo? Sí, quería agregar igual, sobre todo con nuestro libro de Concordia y lo de las autoridades. Igual es que, o sea, tal vez ahorita suene muy caricaturesco para personas que ya son de luteranos, pero en internet te encuentras todo tipo de cosas. Por ejemplo, que pues si bien se llama Iglesia Luterana, pues al principio no queríamos que nos llamáramos así. Por ejemplo, alguno de los nombres que se llegó a ocurrir en el momento era como católicos evangélicos, pero bueno, al final pues de forma despectiva se les denominó pues luteranos y ahí nos quedamos. Pero, o sea, justo Martín Lutero no es una autoridad
infalible dentro de nuestra iglesia. O sea, porque muchas de las críticas es como de, ¿y si tú crees esto, por qué Martín Lutero dijo esto en esta carta personal que le escribió a su mamá en no sé qué fecha, ¿no? Así como súper específico. Y es como si bien Martín Lutero puede tener cosas con las que concordamos y que no están en el libro de Concordia, la regla general es que si no está en el libro de Concordia, no es obligatorio para nosotros y no es como nuestra responsabilidad justificar lo que Lutero pudo haber dicho o hecho. Y la otra es que el libro de Concordia pues es un libro humano. No se vayan a confundir que es como un libro de Mormón que Dios nos reveló y de ahí es infalible, o sea, completamente, que todas las personas que lo hicieron así. Pues no, simplemente es como, pues sí, o sea, después de todo el estudio, de todas las reformas, esto es lo que concluimos de la Biblia y es lo que enseñamos. E igual algo que se me hizo curioso aprender del luteranismo es que, bueno, no se reconoce al Papa como infalible, pero sí se reconoce que tiene una autoridad como el obispo de Roma que es sobre su iglesia. Y justo no lo vemos como una persona arriba de nosotros, sino que se nos invita todavía a rezar por él porque está en una posición de autoridad y pues tiene todo un rebaño, ¿no? Entonces como para que esa persona siga dirigiendo a su rebaño de una buena forma. Y pues bueno, o sea, tal vez suene como algo raro, pero en realidad es algo que se pide como para todas las figuras de autoridad, ¿no? Incluso se te pide que reces por tu jefe, ¿no? De tu trabajo, porque al fin y al cabo pues eso, es una posición de autoridad, tiene personas a su cargo y pues de alguna manera pues tiene vidas, ¿no? Que dependen de él de alguna u otra forma. Sí, sí, incluso creo que esto le llega a hacer mucho ruido a personas que nos visitan o que no están tan familiarizadas con la doctrina, porque siempre se ora por las autoridades y eso incluye al presidente de nuestra nación, ¿no? Entonces es como, el pastor es simpatizante de ese partido político y es como, bueno, oramos por nuestras autoridades, pero creo que muy resaltable eso que comenta Aldo. Hablábamos un poquito, ¿querías comentar algo? Sí, pero ya se me anda olvidando. No. Siempre tengo algo que opinar. No, justo se me hace interesante el comentario de Aldo porque justo no es como que nosotros adoremos a Lutero, creamos que Lutero es la máxima autoridad de la iglesia de todos los tiempos, como que digamos Jesucristo y al lado de Jesucristo Lutero. No es así. Si bien nosotros, bueno, ponemos a Lutero junto con los padres de la iglesia, no como alguien santo y, bueno, ahora sí es santo porque está gozando de su salvación en Cristo, pero no alguien que en vida no se pudo equivocar o no pudo hacer malas acciones o no pudo tener nada, no, sino al contrario, justo leemos en sus escritos y era demasiado temperamental y escribía también de una forma fuerte y a veces sobrepasaba esos límites dentro de, pero creemos que Dios lo usó como un instrumento para traer de vuelta el evangelio y mostrarnos nuevamente a Cristo, que eso era lo que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia de Roma, que no es muy distinto a lo que hoy sucede en día. Nosotros tratamos de mantenernos en esa línea de confesar a Cristo como el centro de nuestra enseñanza y el centro de nuestra doctrina, pero nunca vamos a poner a Lutero por encima ni nada por el estilo. Simplemente fue un hombre llamado por Dios para esto. De la misma manera que no ponemos la voz de un pastor por encima de la palabra de Dios. Uh-huh. No es como que el día de mañana yo me levante en la iglesia y digan, ¿saben qué? Dios me habló y me dijo que se va a acabar el mundo tal día. No, eso estaría mal, yo estaría equivocado y estaría todo en contra de las escrituras, o que yo quiera cambiarle algo al evangelio. No es así. Ningún pastor está por encima de las escrituras, y por eso, bueno, para poder tener una interpretación es como tenemos el libro de Concordia, que nos habla muy claro en muchos temas, como bien también lo decía Aldo. No es que el libro de Concordia esté a la par de las escrituras o encima de las escrituras, sino que está abajo de las escrituras, pero a nosotros nos sirve como una norma para regular nuestra doctrina, pero siempre antes está la palabra de Dios y vamos a la palabra de Dios, que es el centro de nuestra enseñanza y de nuestra doctrina. Y también lo que hace rato estaban mencionando, si algún día un pastor dentro de nuestras iglesias está haciendo prácticas malas o está enseñando algo malo, la iglesia como tal tiene la autoridad de llamar a cuentas a este pastor bajo la palabra de Dios y decirle: pastor, ¿por qué usted está inventando cosas en su sermón? ¿Por qué está diciendo cosas que
que no vienen en la Biblia, que se le acaban de ocurrir. Y creo que eso es lindo. En cierta manera pone un freno para que el pastor no trate de vivir bajo su propia autoridad, ni trate de enseñar bajo su propia autoridad. Como en muchos casos Lutero también eso lo critica de la Iglesia de Roma, que el Papa es infalible, que todo lo que dicen está bien incluso por encima de las Escrituras. No es así dentro de la Iglesia luterana. Por nosotros está la Biblia, pero también nos llama a nosotros como pastores a enseñar eso o a tener un patrón. Si alguien viene y dice, oye pastor, ¿por qué usted siempre nos está predicando ley o nos está diciendo que esto está mal? Bueno, tenemos la palabra de Dios que me dice qué es lo que yo tengo que predicar y qué es lo que tengo que enseñar. Tanto tengo que hablar como del amor de Dios, como también tengo que hablar del pecado que nosotros somos. No le quitamos cosas a la Biblia, ni acomodamos la Biblia, ni el sermón a lo que yo quiera, a la experiencia que yo quiera predicar, sino predicamos la propia palabra de Dios. Y creo que eso es algo que vamos a encontrar dentro de las iglesias luteranas. Yo siempre les digo en catequesis, si algún día yo u otro pastor viene y les dice algo que no esté en la palabra de Dios, díganlo. Tenemos que aprender, en primer lugar, la palabra de Dios para saber qué es lo que vamos a defender. No vamos a hablar de gustos, justo como hablaba hace rato Abisaí. No es como que yo voy a la iglesia porque es la que me queda más cerca o porque me gustó la música o me gustó esto. No, aunque dentro de la iglesia sí hay cosas que nos gustan, y creo que los que estamos aquí compartimos ese amor por la doctrina y por los himnos. Eso no es lo que nos une como tal, sino la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos ha traído. Sí. Y también, ay, ya se me olvidó, ya estoy como tú. No se casen con alguien mayor. Les roba. Ya nos descubriste. Además del colágeno, te roba la memoria y muchas otras cosas más. Bien, ahorita estaba mencionando también acerca bueno, cuando comenzábamos la anterior pregunta acerca de cómo se conforman las iglesias, mencionaste un poco acerca de cómo es que puedes llegar a ser un pastor, y Aldo también mencionaba cosas muy sobresalientes dentro de todo esto, acerca de que los pastores se suscriben a las confesiones, ¿no? Pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en acerca de quiénes pueden ser pastores y cuál es como el proceso a seguir. ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, nosotros para esto dentro del rito Vukatus, bueno, seguimos la palabra de Dios. Hablábamos hace un momento, bueno, que tiene que haber una enseñanza, una examinación, y después tiene que haber un llamado. Esto, bueno, lo tomamos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos guía hacia eso. El Sínodo Luterano de México, la Iglesia Luterana San Pablo, Iglesia Luterana Buen Pastor y el Concilio Luterano Internacional nos basamos bajo lo mismo, lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto, que justo estaba buscando en 1 Timoteo 3, donde nos hablaba sobre esto mismo. Ahí vienen algunos requisitos para aquel que anhela ser pastor. Justo Timoteo lo menciona, o viene requisitos para los obispos, pero nos está hablando, bueno, nosotros lo tomamos más como para un llamado de un pastor. Y 1 Timoteo 3 dice, bueno... Sí, solo habla un poquito más fuerte. Sí, 1 Timoteo nos dice, si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Entonces, tomamos parte de estos requisitos, todos los requisitos. Esta es como nuestra guía para poder que una persona pueda pertenecer al cuerpo pastoral. Para esto, bueno, como decimos, nos unimos al rito Vukatus, que es la enseñanza, la examinación y la ordenación. Como tal, nuestras iglesias, la Iglesia Luterana
no ordenamos mujeres porque es el llamado que Dios ha hecho. Creo que a lo mejor más adelante podemos hablar, justo tener a lo mejor hablar sobre un capítulo, hablar sobre el ministerio de la mujer, que realmente es muy importante dentro de la iglesia, pero la palabra de Dios no nos llama a eso, sino solamente los hombres han sido llamados para el oficio pastoral, como también Timoteo como San Pablo lo escribe a Timoteo. Entonces, bueno, solamente el oficio pastoral está reservado para los hombres, las mujeres ayudan y realmente, como decía hace un momento, son una gran ayuda, principalmente en el oficio diaconal es donde ayudan demasiado. Al menos, bueno, de mi parte soy mentor del programa diaconal en México, así que he visto de cerca el trabajo tanto de las hermanas que ya son diaconisas como de las estudiantes y creo que es una parte fundamental que creo que podríamos hablar más adelante sobre esto. Entonces, básicamente, para aquel candidato a ser pastor, extiende, bueno, su deseo de ser pastor. Después de esto, se busca el seminario, buscamos un seminario, se envía al candidato al seminario. Después de terminar el seminario, concluir con satisfacción sus materias del seminario, tiene que hacer un tiempo de práctica que es conocido como vicariato, donde está bajo la supervisión de un pastor y bajo la supervisión de ese pastor, bueno, hace diferentes actividades pastorales. Ya después, cuando este pastor ha terminado sus estudios, su vicariato, se extiende un comunicado a las iglesias para informar que hay un candidato al pastorado que ha cumplido con su educación y también con su examinación en el vicariato, y la iglesia que esté necesitada de un pastor o interesada en hacerle el llamado a esta persona, extiende una carta de llamado. Lo hace a través del Sínodo Luterano de México en nuestro país, en caso de nuestro país, y en respuesta a esto, bueno, ya el pastor responde este llamado, si el candidato responde si lo acepta o no acepta este llamado. Cuando el pastor ha aceptado o el candidato ha aceptado este llamado, entonces viene el rito de ordenación que se realiza en una iglesia, en la iglesia en la cual él va a ejercer este llamado, donde, bueno, vienen justo en el rito de ordenación, viene precedido de preguntas como las que Aldo estaba mencionando, si el pastor se suscribe a las escrituras, también si el pastor se compromete en base a lo que leíamos hace un momento en Timoteo, no solo a este texto, sino otros textos más donde habla sobre este oficio, si el pastor se compromete a todo esto, y también, bueno, de cuidar a las ovejas que han extendido este llamado, si el pastor responde positivamente a todas estas preguntas. Entonces viene la imposición de manos sobre el pastor, en primer lugar sobre del presidente de nuestra iglesia, que hace la función de obispo, pero también de todo el cuerpo pastoral como tal, imponen las manos sobre este pastor, y eso es el rito. Bueno, es un rito hermoso. Creo que en YouTube hay varios videos de hecho por ahí debe andar el video de mi ordenación, así que pueden mirarlo. No tiene mucho, son 4 años, un poquito de 4 años y medio que fui ordenado en la iglesia San Pablo. Aquí fue donde la iglesia que me extendió primeramente el llamado y donde yo fui ordenado e instalado como pastor. A la vez también se le hace preguntas a la congregación, si la congregación acepta a este pastor, si es cierto que le ha hecho el llamado, le acepta a este pastor, y también si se compromete justo a cuidar del pastor. Entonces es una parte recíproca. Ese es en el caso de un candidato que justo siguió todo el rito vocatus y es ordenado como pastor. También, bueno, está el rito de instalación, que es cuando una iglesia llama a un pastor que ha sido ordenado. Básicamente, en nuestra iglesia, yo sé que he hablado mucho hoy, pero tengo mucho para compartir. No, básicamente en nuestra iglesia, nosotros como luteranos enseñamos y confesamos que el pastor es un pastor desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba, perdón. Entonces, nosotros, a diferencia de otras denominaciones que hacen rotación de pastores, nosotros como tal no es algo
que dentro de nuestras confesiones se venga como establecido que el pastor tiene que estar cierto tiempo en una iglesia y moverse. No es así. Personalmente creo que conozco el caso de Asambleas de Dios, que creo que así lo manejan, no recuerdo bien, que hacen como esta rotación de pastores, o incluso dentro de la iglesia metodista también. Nosotros no creemos que, bueno, el pastor es para estar todo el tiempo dentro de una congregación. Hay casos donde, bueno, por causa de alguna necesidad o por causa de alguna situación, el pastor que está, bueno, ya no está, ya sea que el pastor fallezca o que se retire, se jubile. Entonces, la iglesia, la congregación local, tiene el poder o tiene el privilegio de poder llamar a algún pastor. A veces llaman a un pastor que está a cargo de una congregación. En este caso, bueno, por así decirlo, yo podría recibir un llamado de otra iglesia que no tiene pastor. Pero en general nosotros como luteranos impulsamos a que el pastor esté justo todo el tiempo que sea posible en esta congregación, porque bueno, va conociendo a sus miembros y les va dando acompañamiento pastoral en sus necesidades diarias, y esto ayuda para la tarea pastoral como tal. Pero puede haber el caso. Por ejemplo, en mi caso, la iglesia del Buen Pastor se quedó sin pastor, y hace 2 años me extendieron ellos un llamado por temas económicos y otros temas alrededor. Bueno, era imposible para esta iglesia poder cubrir el llamado de un pastor de tiempo completo. Entonces, bueno, me invitaron a ser su pastor. Entonces, estoy trabajando en las 2 iglesias de tiempo. Yo acepté ese llamado platicándolo con San Pablo, con la congregación San Pablo. La iglesia estuvo de acuerdo a que atendiera también a aquella iglesia. Entonces, hoy por eso soy pastor de 2 iglesias, porque tengo el llamado de 2 iglesias como tal. No fui establecido como por dedo de decir, bueno, vete para allá y llega allá, o yo imponerme dentro de la iglesia, no, sino que hay un llamado, hay una carta de llamado de parte de cada iglesia, el llamado se platica, se acepta, y después fue el rito de instalación en la iglesia. No sé si quieran comentar algo, pero tengo unas preguntas para ustedes. No, adelante. No, es que quería preguntarles si ustedes dentro de esto ven alguna diferencia, o tal vez principalmente tú, Avi, como alguna diferencia en tu anterior iglesia. Sí, claro. Yo creo que un tema importante para mencionar para las personas que, bueno, que están interesadas como en dar el paso al luteranismo. Por ejemplo, yo creo que un tema muy importante es acerca de la escritura, ¿no? En relación con lo que se escucha no sé, tanto en la iglesia como en las mismas decisiones de la iglesia, ¿no? Porque esto podrá parecer raro a lo mejor para alguien que no ha vivido en ese mundo, pero para quienes están metidos allá es algo demasiado común, y me refiero específicamente a que las personas con frecuencia dentro de las iglesias evangélicas suelen creer que son sola escritura. Sin embargo, el gran problema en torno a lo que ellos creen está en que han abandonado la verdadera raíz de la sola escritura, que consistía, bueno, o sea, realmente en poner a la escritura como la única infalible, la única norma infalible de acuerdo a lo que dice el catecismo. Y a solamente decir, bueno, tengo que encontrar específicamente que en la Biblia diga que voy a hacer esta práctica y esta práctica, y todo lo demás que no esté ahí no lo tomo. Y ese es un gran problema, porque como es obvio que no todas las cosas para que vivas en tu día a día van a estar en la Biblia, vas a empezar a torcer pasajes de la Escritura, vas a empezar a sacar conclusiones en nada ortodoxas, e inclusive pues, por el mismo desconocimiento van a caer muchas veces en cosas que ya caen en la herejía, ¿no? Y no herejía como hoy lo utilizamos para decir, eres una herejía, así, no sé, sin un verdadero fundamento de herejía, sino en verdaderas herejías que estuvieron a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita el punto muy importante que se hablaba acerca del pastorado femenino es algo que está muy dentro de estas iglesias evangélicas, en el sentido de que... ¿Todo bien? En el sentido de que cuando la iglesia
en sus necesidades de, bueno, cómo atraigo a más personas y todo esto que se circunscribe al tema de la vida en torno a la iglesia. Bueno, yo noté algo específico orientado a la pregunta de, bueno, cómo vivía la vida dentro de estas otras iglesias, y está más que nada dado en alrededor de las emociones, ¿no? En este sentido, lo que se va a escuchar adentro de estas iglesias va a estar en torno a, no sé, como aspectos que se quieren como disfrazar de algún tipo de psicología positiva. A ver, voy a poner un ejemplo en concreto. En alguna ocasión se habló acerca de las emociones, pero no en torno a las emociones en cuanto a, no sé, a la realidad de las mismas, que es que tienes que experimentar dolor cuando estás triste, o los momentos de alegría, sino que todo el tiempo tienes que estar feliz y alegre. Y por ejemplo, para mí particularmente estaba pasando por un momento muy feo, ¿no? Muy terrible. Y tener que estar ahí escuchando de que tienes que estar feliz todo el tiempo era como que ya estoy, de por sí ya estoy harto no sé, de los consejos que alguien con muy buenas intenciones te puede dar de échale ganas, mijo. Ahora venir a la iglesia y otra vez recibirlas. Liz suele contar una anécdota que es como así muy risible, de que realmente había un día en la semana que el pastor sacaba un libro de finanzas, ¿no? Yo creo que era un pésimo libro de finanzas para acabarla. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando apelas a la emoción y la quieres disfrazar de solo la Biblia, le quitas la historia, le quitas, no sé, le quitas el sentido de ser a la iglesia, que debe estar fundado en Dios, para que se convierta en un mero club social, y un mal club social para acabarlo, ¿no? Lo que terminas haciendo es que la persona siga teniendo una necesidad de que es, bueno, no vengo aquí a la iglesia para que, no sé, haga amigos y bueno, que sí puede ser, pero no es el objetivo último de la iglesia, ¿no? Sino de que realmente yo pueda encontrar a Dios y a su palabra. Esa sería como mi experiencia. No sé si fui muy... No. Es que sí, sería como amplio de describirlo, pero así a alto nivel es eso, ¿no? Estamos inmersos en un mundo de mucha subjetividad, en el que se desprecian cosas como inclusive lo pueden ser la misma teología, se desprecia la historia, se desprecia la filosofía, todo lo que sea como algo que debes de añadir forzosamente para que des una buena interpretación a la escritura, se la quitas para preguntarte hoy cómo me siento, qué es lo que dice este pasaje de la Biblia, y mira, ahí está todo el mensaje que necesitas. Y eso es algo muy triste que se vive allá adentro. Y mencionabas también como como pastoras, ¿no? Pero, o sea, que había pastoras dentro pero ¿cómo es también ese proceso? O no sé si lo conozcas, como el proceso para llegar a ser pastor. Ahí. Sí, tú, sí, claro sí que sí, de memoria. Por ejemplo, yo creo que algo que sí, o sea, y honestamente, como que a veces volviendo a escuchar los episodios, digo, me hubiera gustado añadir que esto realmente a veces uno lo menciona para que el que está ahí se pueda dar cuenta y decir, bueno, pues cómo, o sea, recibir una crítica de cierta forma constructiva para poder abrir los ojos y darme cuenta de que si realmente quiero servir a Dios, pues bueno, no tengo que dejar de hacer las cosas a lo que a mí me parece bien y pues unirme a lo que la iglesia histórica ha creído por tantos años, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, va a variar, va a haber desde que en los institutos de este tipo de iglesias, y por eso no es bueno generalizar, ¿no? Porque ahorita lo que acaba de decir el pastor es muy cierto, ¿no? En cuanto a lo que tenemos dentro de la iglesia luterana, orientado al varón, y también tiene un motivo de ser, no es nada más porque, oye, no puede ser pastor, ¿no? Ya, sino que tiene una razón. Existe dentro de la historia de la iglesia también por qué motivos no es tan buena idea que una mujer esté al frente como pastora. Y no sé quién dijo eso, pero el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero ¿cómo es el proceso? Bueno, desde que estos lugares admiten en su proceso de la escuela para
para que una mujer sea pastora, a otros casos en los que es tal cual de que esta iglesia ha pertenecido a esta familia y no hay hombres que se interesen en el evangelio, perdón. Entonces, que le toca a la hija ahora cubrir el papel de pastora. Yo creo que la primera pastora que conocí fue a la que, ¿cómo se le dice? La que fue enseguida de mi papá, bueno, eso, ¿no? La que... ¿Sucedió? Sucedió, sí, sucedió. A la que sucedió a mi papá. Papá era pastor de una iglesia pentecostal y ponen a una mujer que se supone que al principio era un apoyo y que después terminó siendo la pastora formal. Y sucedió que justamente en ese momento en que ella empezó a ser pastora, como que yo tenía como unos 8 o 10 años, como que en ese momento empieza a haber un boom de puras pastoras. Y en cada una epidemia. Es una epidemia de pastoras. Se contagia. Sí, y empezó que primero esta mujer era pastora, después una persona, un pastor bueno, que ya falleció que también estaba en ese conglomerado de iglesias, ya lo voy a decir, las iglesias pentecostales independientes en el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces ahí también empezaron después a tener más pastoras y era más común de que cuando ibas a la iglesia cada vez veías un número mayor de mujeres, hasta un punto en el que ya te sentías muy incómodo como hombre estar dentro de la iglesia pentecostal evangélica, porque eran en su mayor parte mujeres, y ahí está Liz para decirlo. O sea, realmente como que las iglesias más tradicionales de ese lugar era como que hombres y mujeres no se pueden revolver. Estas bancas del lado izquierdo son de las mujeres y las del lado derecho son de los hombres. Entonces estabas en el lado derecho con 2 o 3 hombres y absolutamente nada de mujeres, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Yo en lo personal creo que esto se debe al profundo énfasis en las emociones. ¿Y por qué? Por una naturaleza básica de la mujer. La mujer es más emocional. Entonces, por ejemplo, cuestiones como que en las prédicas o inclusive en la misma música cristiana esté más orientado que al cómo te sientes hoy, a que tengas que venir y llorar, pues eso no corresponde a la masculinidad, ¿no? Frágil. No es cierto. No es cierto. Sí, creo que es bien interesante esto. Yo a la iglesia cristiana carismática que llegué a asistir, bueno, era como... no estoy segura porque tampoco me adentré mucho en la historia, pero lo que recuerdo que me contaba mi papá era como los papás eran los fundadores, ya estaban muy grandes, entonces ahora ya entraban como que todos sus hijos como al quite, por así decirlo. Tenían bastantes hijos, entonces era el hijo el encargado de el que hacía como el calendario de los predicadores, otro hijo el que dirigía como la música, otro el de obras de misión, o sea, como obras misioneras, otro obras de misericordia y así, ¿no? Entonces como que una gran ventaja de tener muchos hijos, podían dar como una especie de departamento a cada uno, pero bien funcionaba un poco así, ¿no? Como una estructura familiar. Después obviamente los hijos crecieron, tuvieron más hijos y también estos mismos se fueron como involucrando dentro de, pero así, ¿no? Entonces, no sé, me parece que sí tenían como un instituto propio de la iglesia, en donde también formaban como a líderes, pero siempre respetando que los principales iba a ser como la familia de la iglesia, ¿no? Bueno, okay. La familia que fundó la iglesia, entonces sí podían participar dentro de, pero a lo mejor como un sublíder, ¿no? Una especie, algo así, ¿no? Y justo, ahorita que estabas hablando, me recordaste algo que no mencioné y no sé si se dio a entender por sentado. Dentro de la iglesia luterana, para aquellos que nunca han visitado una iglesia luterana, o a lo mejor que se han visitado y tienen como esas dudas, nosotros dentro de la iglesia luterana, los únicos que pueden predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos es el pastor dentro del servicio divino. No es como que nosotros podamos tener como un rol de quién va a predicar cada domingo en la iglesia, porque bueno, sé que en muchas iglesias sí existe más como de esa parte, ¿no? De bueno, estas personas que a lo mejor son líderes pueden predicar el domingo, incluso se hace en caso de que el pastor no esté. Dentro de la iglesia luterana no, solamente el que puede compartir la palabra de Dios, el que puede predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos es aquel que ha sido llamado, ordenado e instalado para ejercer esto dentro de la iglesia.
¿qué se hace en caso de que el pastor no está por X o Y razón? Ese es un punto interesante dentro de la iglesia luterana, porque tampoco no es como que digan, bueno, el pastor no va a estar, que venga el hermano, no sé, Juanito, yo qué sé, bueno, tenemos varios Juanes en la iglesia, no hablo de ustedes. No, que venga tal hermano y que ese día nos comparta algo de la palabra de Dios, o que venga tal hermana o algo, porque el pastor no va a estar. No es el caso. Al menos, bueno, dentro de nuestra iglesia San Pablo, en el tiempo que yo tengo de pastor, la práctica es mejor, bueno, si no va a estar el pastor, mejor no tenemos servicio divino. Ese es algo que hemos hecho, pero dentro de la iglesia también lo que se puede hacer es que en ocasiones el pastor ya deja el sermón escrito para que un hermano de la iglesia, especialmente tal vez un diácono o alguien que está estudiando para ser pastor, pueda leerlo o pueda compartirlo. En el caso de un vicario, que a veces, que justo el vicariato, como decías en un momento, es la práctica pastoral, un vicario está dentro de la iglesia, el vicario, bueno, tiene que hacer su práctica de predicación. Entonces lo que hace el vicario, o en mi caso lo que hacía, era enviar mi sermón al pastor para que el pastor me lo revisara y bueno, y me dijera si estaba bien, en primer lugar, que me lo checara, pero el objetivo principal es tener la autorización del pastor de que lo que se va a predicar es palabra de Dios. Entonces yo predico bajo la autorización del pastor que está, no bajo mi propia autoridad, porque no tengo autoridad pastoral al ser vicario, sino al contrario, estoy bajo esa autoridad, pero tiene que haber una supervisión de esto, que es algo particular dentro de nuestra iglesia. Sé que en el caso porque conozco predicadores de la iglesia católica y más en comunidades, sí tienen como ese rol de predicador como tal, que son personas que también llevan un cierto estudio, pero no llegan a ser sacerdotes. Entonces eso sí existe. En nuestra iglesia no tenemos como tal, sino el que predica es el que ha sido llamado y ordenado. En el caso del sacramento, si no hay un pastor, entonces no hay administración de sacramento. Ahí sí no es como que dejemos la hostia ya consagrada o el vino, no es así. Si no hay pastor, entonces bueno, no hay sacramento como tal. Y esto nos lleva justo a que la práctica dentro de la iglesia no es que cada domingo vamos a encontrar a alguien diferente predicando en la iglesia, sino bueno, siempre va a ser el pastor. ¿Por qué? Porque también viene bajo nuestro concepto, como hace rato hablábamos o hablaba Avi sobre esto, el concepto que nosotros tenemos como iglesia. El concepto es que nosotros vamos, nos sentamos y recibimos de Dios. Por eso le llamamos servicio divino. No es algo que nosotros vamos a dar, aunque bueno, dentro del servicio hay alabanza que damos a Dios, pero principalmente nosotros recibimos de Dios, recibimos la palabra que entra por nuestros oídos y va hacia nuestro corazón, y es como el Espíritu Santo nos trae la fe, y recibimos el sacramento, que es Cristo quien se hace presente por medio en, con y bajo el pan y el vino para perdonarnos nuestros pecados. Y por eso bueno, Él ha instituido un oficio que es el oficio pastoral que lleve a cabo esto. Uh-huh. Y creo que justo lo que iba a mencionar hace rato, ya me acordé, son ventajas también de pertenecer a un sínodo, ¿no? Porque también te demandan, es que no quiero decir obligan, pero tal vez sí, y no es que esté mal, ¿no? Porque a lo mejor la palabra puede sonar fuerte, pero es necesaria, ¿no? Te obligan a seguir una serie de pasos en donde garantizas también que tú no vas a ir en contra de la palabra de Dios, en este caso dentro de nuestro sínodo, y de nuestras suscripciones, ¿no? Al libro de Concordia, ¿no? Entonces creo que es una gran ventaja, porque si tú vas en contra de esto, bueno, hay también quien, además de Dios, puede como llamarte la atención en esto, ¿no? Y también hace unos momentos mencionaban algunos oficios auxiliares, solo si pudieras podríamos mencionarlos nuevamente como para decir brevemente de qué podría como funcionar cada uno de estos en la iglesia. No sé, bueno, Avi como músico, claro que sí. Sí, bueno, parte de los oficios auxiliares son bueno los oficios que acompañan al pastor y también justo a la congregación. Como hablábamos hace un momento, está el oficio de diácono, de diaconisa también, que apoyan mucho en tareas de obras de misericordia, o en el caso de diáconos pueden acompañar en la catequesis y esta parte, y apoyar también en obras de misericordia y toda esta área. También bueno, están los músicos dentro de la iglesia,
que bueno, justo guían la música, guían a la congregación en esta alabanza a Dios. Otro punto interesante, bueno, en la iglesia no vamos a encontrar los músicos en medio o adelante de la iglesia, porque no es el punto. El que está en medio, bueno, siempre está el altar en medio, y entonces es lo que vamos a encontrar. Ya lo platicamos en otros episodios. También, bueno, como hablábamos en un momento, existe el rol de profesores o maestros dentro de la iglesia, misioneros, más a congregaciones locales. Bueno, también está el rol de acólito, que son los que ayudan en el servicio, que a veces pueden ser niños o también pueden ser adultos, que ayudan con la parte de las velas, a lo mejor en la procesión con la cruz, o que ayudan también a lo mejor en alguna lectura de la epístola en el Antiguo Testamento. Siempre el evangelio es más reservado al pastor, pero las lecturas del día, bueno, pueden apoyarnos como en esta parte. Bueno, algunas iglesias más hay como el rol de liturgos que guían en parte de la liturgia. Esta parte a veces tiene como, a veces sí es usada dentro de la iglesia, a veces no, a veces el pastor es el único liturgo dentro de la iglesia. Pero bueno, estos son como oficios que envuelven como al oficio pastoral y que están ahí en la parte de la iglesia. Bien, muchas gracias. Bueno, solo para finalizar, ¿alguien quiere como agregar algo? Yo quería agregar de lo que está diciendo el pastor sobre como esta cosa del altar y púlpito, que solamente el pastor puede bueno, también predicar. Uh-huh. A mí igual se me hace como muy bonito que en el luteranismo se hace mucho esto de respeto hacia la parte que es el altar. A veces, justo como habíamos comentado del espacio litúrgico, hay unas iglesias que lo tienen más delimitado y te queda más claro dónde empieza y dónde termina. Igual, por ejemplo, con los escalones a veces es más fácil identificarlo. Pero, por ejemplo, aquí nunca vas a ver una persona que se suba al púlpito o en la parte donde está como la Biblia a decir un discurso de lo que sea, ¿no? O sea, que no esté relacionado con el servicio divino, sino que estos están reservados exclusivamente para eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo he visto que en algunas iglesias pues dan pues una conferencia sobre algo que tiene que ver con el cristianismo, pero no es el servicio divino. Entonces, en ese caso, pues, se ponen enfrente, pero nunca se suben al altar a decir lo que tengan que decir, ¿no? Sino que literalmente eso está reservado para eso. Igual recuerdo que en una de las clases en las que como que me metí ahí con los demás pastores, bueno, la clase era para pastores, ¿no? Yo estaba ahí como de colado, es lo que quería decir. Ajá, recuerdo que el profesor Fritzler decía que en el altar no debe de haber nada que no sea utilizado para el servicio divino y la consagración, ¿no? O sea, entonces, como a mí me gusta mucho esa parte de que se respete como tal esa parte. Ajá, igual cuando pasa alguien a leer, pues hace una reverencia y luego ya lee. Ajá. Como que tiene acceso, ¿no? Sí. Sí, es muy bonito porque das justo el lugar ¿no? O sea, el lugar del altar, ¿no? El lugar de Dios. Entonces creo que es muy bonito eso. ¿Tú, Abby, querías agregar algo? No, yo creo que igual, o sea, es como tratar de explicar a alguien que todavía no conoce o no está de este lado, pues eso mismo, ¿no? En cuanto a cómo se ve en la iglesia luterana el respeto, la solemnidad, o sea, el que realmente quien está enfrente está en ese papel, ¿no? En ese momento de tener ese respeto por la palabra de Dios y no sé, no atreverse a usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Es un punto muy, muy importante. Solo eso. Sí, muchas gracias. Sí, creo que es bien, bien interesante todo esto que abordamos alrededor de estos temas. Y Liz quiere aportar algo. El día de hoy nos estuvo apoyando en la parte de detrás de escenas, detrás de cámaras, pero siempre aquí en este episodio número 10. Así que adelante, Liz. Pues sí, hola a todos primero. Y nada más quería como que poner mi granito de arena ahí con ustedes. Y es, por ejemplo, Dani, tú no eres la pastora, ¿verdad?
No. Oficialmente no. No, oficial. No soy. Siempre que lo menciono es de broma, ¿eh? Espero que sí se esté entendiendo que es broma. Nada más para como romper el hielo, ¿no? De aquí. Sí, porque muchas veces con Abby y luego se nos llega a pasar, estamos platicando. Los pastores. Y luego dice, los pastores. Y le digo, Sí, el pastor y su esposa. Sí, Es que siempre lo menciona Abby, siempre hace como que la pastora Dani. No, pero igual se me hace como que muy, muy bonito porque desde el día 1 que llegué aquí a la iglesia fue como ver una organización, porque aunque bien yo creo que no generalizando como lo mencionaba en toda esta charla, ¿no? Sino que no quiere decir que porque nosotros vengamos de una iglesia así, todas las iglesias lo hagan, ¿no? Entonces, hablamos desde nuestra experiencia y decimos, hay algunas iglesias que no se ve como ese tipo de jerarquía. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención fue que, aunque el pastor es el pastor, ¿no? Pero no es como que, uy, ahí viene el pastor, hay que hacerle una reverencia porque viene pasando el pastor, ¿no? Que en otras iglesias que yo veía era como que, uy, viene el profeta. O sea, hay que hacerle reverencia porque me va a decir una palabra, ¿no? O tipo así como que están, a la verdad desconozco, pero como que tienen a sus iglesias mayores, podría decirse así. Bueno, no lo entiendo bien esa parte, pero como que están adheridos a otra iglesia y están, sí, como si fuera el sínodo, tiene iglesias, ¿no? Pero en las iglesias pentecostales, bueno, al menos yo así lo veía, dicen, no, viene el pastor de tal iglesia y él es la autoridad suprema, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho respeto o hay que darle de comer primero al pastor porque es el pastor, ¿no? Porque come mucho. Yo apoyo eso, que siempre le den al pastor primero. No es cierto. Pero, o sea, no sé si me entienden el punto, ¿no? De que primero el pastor simplemente porque es el pastor y ya después como que todos los demás. Entonces creo que es algo que me llamó mucho la atención porque no quiere decir que no le van a dar primero al pastor, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención esto, igual porque aunque se hacen hasta el último los avisos y todo eso, no hay como que un intermedio o después oramos, o no sé, como que siempre se ve esta jerarquía, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es lo más lindo. Sí, oigan, yo quería mencionar algo rápido, ahorita Liz me recordó, aprovechando esto de la pastora, ¿no? A mí siempre me da como risa decir como, sí, pastora, ¿no? Pero cuando personas externas se han referido a mí como pastora, o sea, yo me quedo como, ay, no, ¿por qué me estás diciendo así? O sea, sí me hace mucho ruido y la verdad es que sí llega a ser incómodo también porque es una responsabilidad que no quiero. Entonces, yo acompaño a mi esposo en su labor, pero estoy muy feliz con la iglesia luterana porque no hay pastoras. Entonces, no, es un rol específicamente para los varones. Y creo que sí sería importante tal vez mencionar o abordar un episodio únicamente de esto, ¿no? Como el rol de las mujeres y en donde sí se nos permite, en donde no, porque también creo que es parte del amor y cuidado que Dios tiene para nosotras como mujeres, en donde nos libra de todo eso de que viven los pastores, ¿no? Pero bien, ¿te gustaría mencionar algo para cerrar? No, creo que bueno, tenemos varios temas para hablar más adelante en siguientes episodios. Solo bueno, síguenos viendo, dejen sus comentarios, sus dudas. Vamos a tratar de responderlas todas en los demás episodios. Y bueno, esperamos que sea de bendición para ustedes y que puedan aprender un poquito más sobre nuestra iglesia y principalmente, bueno, que nos visiten, que vayan a visitarnos en alguna de nuestras iglesias, ya sea en la iglesia San Pablo, la iglesia de Buen Pastor, o alguna clase de catecismo, algún estudio, siempre son bienvenidos a participar. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por vernos en un episodio más. Esperamos que haya sido de su agrado y ya saben, cualquier duda o comentario pueden dejarlo en la sección de aquí abajito. Si tienen algo más que les gustaría comentar, ¿sí? No, episodio número 10, finalizado. Sí, el episodio número 10. Qué emoción, qué bendición, gracias a Dios. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.